Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi vara victoriosa. Comienza tu día recibiendo la palabra que da vida. Escucha y medita la reflexión del día con nuestro hermano Abad Sea. Muy buenos días, hermanos. Reciban gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Su hermano en Cristo, Abad Sea, para compartir con ustedes el día de hoy la reflexión del Evangelio de hoy, de este martes 18 de agosto del 2020. Como siempre, compartiendo con ustedes desde la comunidad de Lacey, Washington, del Grupo Oración Los Ángeles de Dios, la Iglesia del Sagrado Corazón. En este día la lectura corresponde al Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículo 23 al 30. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Les repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían: entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús les dijo: yo les aseguro que ustedes que me han seguido, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentarán también ustedes en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá al 100 por uno y heredará la vida eterna. Pero muchos serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermosas palabras que nos regala hoy el Señor, y también duras palabras que nos da hoy en este día, en este Evangelio. ¿Por qué? Por lo de que un rico, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos, ¿verdad? El ojo de una aguja no se refiere a la aguja de esas con las que cosen las mujeres, o con lo que cosen, no sé si conoces las agujas con las que cosían los costales donde ponían el frijol, que son un poco más grandes, pero no se refiere a esas agujas. En los pueblos amurallados de aquellos tiempos, en los que estaban cerca, en una muralla alrededor, había una entrada pequeña, aparte de las puertas grandes por donde entraban toda la gente, los caballos, la gente que entraba caminando por las portones grandes de la muralla. Había unas pequeñas puertas que muy difícil pasaba, a veces una gente robusta, alta, muy difícil pasaba por ahí. Pero un camello, que era el animal más grande que conocían en ese tiempo, no cabía. Entonces a esa aguja se refiere. Por eso dice que un camello no pasará por el ojo de una aguja. Es más difícil que entre más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, porque todos los lugares, las ciudades amuralladas, como la ciudad de Israel, tenían una entrada que así se la llamaba, el ojo de una aguja, de la aguja. Así se le llamaba. Pero el Señor dice que es más fácil que pase un camello por ahí a que un rico, porque ahorita ya no se ve tanto, quizás en muchas partes sí. Los ricos a veces suprimen al pobre y abusan del pobre, ¿no? En aquellos tiempos era aún más. La mayoría de los ricos eran gente que había gente que tenía muchos esclavos y compraban muchos esclavos y los humillaban, y a la servidumbre también los humillaban. Entonces, por eso se refiere a que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Hay muchos ricos en la actualidad que ayudan a mucha gente, y hay muchos ricos que siguen siendo como los ricos de antes. A eso se refiere el Señor, no a que si tienes riqueza no vas a entrar al reino de los cielos. Esfuérzate, porque también lo puedes hacer. Esfuérzate. Ya ven, Mateo era un cobrador de impuestos, el dueño del evangelio el que nos habla de Jesús en este evangelio, el evangelista, porque el dueño es Jesús.
nos habla de Jesús, y él era cobrador de impuestos. Él tenía dinero, porque al ser cobrador de impuestos tenía dinero. El centurión, que tenía 100 hombres a su cargo, por eso el centurión 100, también era un hombre de fe. Y ahí tienen, Jesús mismo alabó la fe de ese hombre al decir: les aseguro que no he encontrado otro hombre como él con esta fe, ¿verdad? Entonces, si tú eres rico, esfuérzate por ser bueno, por cambiar y seguir el evangelio. Dice el final de este evangelio, nos habla de que todo aquel que ha dejado casa, padre, madre, hermano, campo, por seguir a Jesús, heredará la vida eterna. Qué gran promesa nos da Dios. Por eso, si tú eres rico y sigues a Jesús y has dejado todo por seguir a Jesús, has dejado malas costumbres, vicios, has dejado a tu familia por ir a servir, no se refiere a que los tienes que dejar, abandonarlos, dejar a tus hijos en tu casa y tú irte a seguir a Jesús. No, se refiere a que dejes a tus hijos y vete a servir, dejas a tus papás, a tu esposa y vete a servir. A eso se refiere. Déjalos en tu casa y ellos te esperarán. ¿Cuántos predicadores, cuántos cantantes hay que van y cantan y predican, y sus parejas, sus hijos los esperan en su casa? ¿Sí? Deja campos por ir a servirle al Señor, por ir a predicar, por ir a llevar la palabra de Dios. Entonces, a eso se refiere. Y la promesa es grande: heredarán el reino, heredarán la vida eterna. Por eso, si tú eres servidor, alégrate y gózate en estas palabras, en esta promesa de Dios, porque heredarás la vida eterna. Y si no, ¿qué esperas, mi hermano? Aquí está la promesa de Dios. Deja todo y ponte a servir al Señor. Que Dios te bendiga, que Mamita María te cubra con su santo manto, que el Espíritu Santo sea tu guía hoy en este día y todos los días de tu vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.